Rector magnífico, ministro de Educación, presidente se ha marchado, presidente del Parlamento, alcalde de la ciudad, delegado del Gobierno, amigos, amigas. Leía el otro día un informe en un periódico francés en el que se hablaba de algo que me llamó mucho la atención. Decía: nunca en la historia de la humanidad había habido un porcentaje tan alto de personas que creen no estar preparadas para afrontar las tareas que les corresponden en un momento como este. La velocidad a la que todo se mueve, los cambios vertiginosos que se están produciendo, decía el informe, hace que mucha gente dude de sus destrezas, que tenga la impresión de que se preparó para una cosa y está siendo requerido para otra. Y guarda eso como quien guardara un secreto, como si temiera ser descubierto, como si le pasara solo a él o a ella. El informe dice: tendríamos que sincerarnos y decirnos la verdad. Todos estamos teniendo la impresión de estar siendo arrollados por una realidad que no estaba prevista, que no corre, vuela y que nos pilla muchas veces en tareas de responsabilidad, teniendo que hacerlas frente sin tener mucha capacidad o mucha confianza en nuestra propia capacidad. Decía el informe, estamos llenos de personas que viven esa incomodidad, esa amargura, ese secreto. Dejemos ya de mantener el secreto y digámonos la verdad. Todos estamos viviendo una situación parecida. Nadie tiene ninguna receta segura. Todos juntos tendremos que analizar, todos juntos tendremos que reflexionar y tendríamos que acabar de una vez por todas con los juegos de las viejas liturgias que no valen para este momento, cuando todo va a mucha más velocidad que nuestra capacidad de entendimiento. Por eso, antes se llamaba clarividente al que era capaz de intuir el futuro. Ahora nadie es capaz de intuir el futuro. Es más, tampoco el futuro parece importar gran cosa. El futuro es un muerto antes de nacer. Vivimos una locura presentista. Estamos abarrotados de presente. Y tenemos una gran dificultad también para descifrar ese presente. Los clarividentes son ahora aquellos que son capaces de descifrar el presente. Son muy pocos. También tendríamos que decírnoslo con sinceridad. Para saber más o menos qué pasa en España en el presente, deberíamos hacernos la autopsia. Como por fortuna estamos vivos, vamos a hacer algo lo más parecido que hay a la autopsia, que es mirar el pasado. Estos minutos breves que voy a dedicar al asunto se titulan así: un repaso desde el 23F hasta aquí, un repaso periodístico. Lo de periodístico, en este caso, no les debe asustar, al contrario, les debe tranquilizar. Quiere decir breve. Y lo de un repaso quiere decir que no es el repaso, sino mi repaso, una cosa subjetiva, en la cual lo que pretendo es, para tratar de iluminar algo del presente, saber cuál es la razón por la que ha pasado algo que nos deberíamos decir. Nos deberíamos decir que ha ocurrido algo sensacional en este país, desde el 23F hasta aquí, que ha transformado por completo esta nación, desde arriba hasta abajo, y que, sin embargo, no lo hemos vivido con la conciencia de tal cosa. No hemos hecho el relato adecuado a tal cosa. No le hemos contado a nuestros jóvenes la importancia de esa acción, que es casi una epopeya. Es una transformación colosal, a todos los efectos económicos, sociales, de todo tipo. Y que, sin embargo, no hemos sido capaces ni de entender en su verdad, según la íbamos viviendo, ni de diagnosticarla bien, ni de contarla generosamente a las siguientes generaciones, que andan ahí, perdidas como todos nosotros, pero cometiendo un gigantesco error. Están convencidas de que este ha sido un país feliz, próspero y maravilloso,
en el cual de repente, de golpe, y solo para ellos, se han venido a complicar las cosas. Y viven las dificultades derivadas de su realidad muy difícil, con el añadido de creerse que no ha pasado nunca antes y que son unas víctimas de riguroso estreno porque no hemos sabido vivir bien la epopeya que hemos vivido, ni diagnosticarla bien, ni relatarla adecuadamente. Una vez sabido que España ha hecho un cambio colosal desde el 23F hasta aquí, pero colosal, no es nada difícil repasar los datos, y todo el mundo lo sabe, en todos y cada uno de los epígrafes este país ha cambiado del todo. Y ha cambiado en lo cualitativo y ha cambiado también de forma fundamental en algo que atraviesa como una corriente y como un río, la participación de la mujer, que tiene una dimensión pero verdaderamente colosal y que con los derechos ya conquistados, por fortuna, participa ya, aunque todavía le quede camino, como todo el resto de la sociedad en la aventura colectiva. Hemos asistido a eso casi sin darnos cuenta, e incluso para coger nada más que un capítulo último, la categoría con la que España ha vivido esta arrolladora presencia de la inmigración en los últimos años, a pesar de que ha habido ejemplos que pudieran inquietar, ha sido tan fantástica que debería habernos llenado de orgullo y de confianza. ¿Cuáles son, por tanto, los elementos que en mi repaso yo voy a señalar? Aquellos elementos que, a mi juicio, se convierten en los obstáculos que tenemos y que practicamos en España, que es un país que no para de ponerse la zancadilla. España es un país que vive su vida con un brazo atado a la espalda, que juega sus batallas o sus disputas con los demás países de su entorno con la mitad de su energía consumida en tonterías y que además vive completamente de espaldas a su propia verdad. España no se hace nunca justicia. España no se sabe hacer justicia y España se pone incesantemente la zancadilla. En los años transcurridos del 23 hasta aquí ha habido algunos elementos que explican, en parte, por razones muy objetivas, explican que hayamos estado distraídos frente a todo lo que hacíamos por el impacto tremendo de hechos que tenían una fuerza de propagación extraordinaria. Durante los mandatos de Felipe González, del 82 al 96, momento de una transformación absoluta a todos los efectos, donde todas las infraestructuras cambiaron, donde se universalizó la educación, se universalizó la sanidad, se hicieron enormes progresos en la cooperación de Europa, la corrupción y el GAL emborronó totalmente el texto. Y no fuimos capaces de analizarlo ni de diagnosticarlo correctamente e interpretamos como fruto del despilfarro la situación económica que se cedió, que al despilfarro no le debía gran cosa, le debía mucho más a la enorme montaña de inversiones que se habían hecho y que si no se hubieran hecho se hubieran entregado cuentas más saneadas, pero infraestructuras por hacer. No nos hemos contado nunca la verdad. En el caso de las legislaturas de José María Aznar, con José María Aznar, la guerra de Irak o la disputa durísima en torno a la gestión del 11M parecieron no haber hecho justicia a las muchas cosas que en ese tiempo se hicieron desde el punto de vista económico y no se diagnosticaron tampoco con claridad, porque incluso hubieran debido diagnosticarse plantando también los oscuros e inquietantes caminos que podían a lo mejor aguardarnos. No se hizo justicia a la transformación extraordinaria que se vivió en España como consecuencia de la modificación de la mirada de los gobiernos de José María Aznar sobre el tema del terrorismo, que pasó de ser una, que algunos manteníamos, equivocada, a ser otra, que los gobiernos de Aznar mantenían acertadamente y que se demostró que lo eran. En el tiempo de José Luis Rodríguez Zapatero es inútil decir lo que estamos todos viviendo, la bomba atómica que ha caído sobre la cabeza del mundo y la cabeza de nuestro país de una forma especial, no permite de ninguna manera observar, ni analizar, ni hacernos la menor idea de qué tipo de movimientos se han producido o qué valor tienen algunas de las iniciativas que en la primera legislatura se tomaron y que yo personalmente creo que fueron muy importantes. Pero luego, además de estos hechos que serían objetivos, se han producido algunas cosas que hay que señalar también. Digamos, la deslealtad política. España, para decirnos las cosas con sinceridad, se pone en la zancadilla porque juega con deslealtad. En España no vivimos la política como un arte, vivimos la política como una teología. La teología política que nos lleva a unas guerras de fundamentalismos tal que somos capaces de poner en peligro, bueno, mejor un cisma de Oriente, pero a mí que no me muevan de mi filioque.
Cada cual tiene un filio que hay que defender, aunque se nos vaya a romper en dos el país. La falta de lealtad en las relaciones administración central, administraciones autonómicas, que se ha jugado en terreno complejísimo, pero que se ha jugado en ocasiones con alguna deslealtad. Porque hemos de decir que en estos años que van desde el 23F hasta aquí, el mundo ha tenido entretenimiento suficiente con dos sacudidas de impacto brutal como fueron la caída del muro en el 89, la caída del comunismo inmediatamente detrás y este estallido del mundo de Internet. Nosotros a eso le hemos añadido la transformación de nuestro país en una democracia. Nuestro proceso personal para irnos haciendo demócratas cada uno de nosotros poco a poco. La transformación de un Estado centralista en un Estado autonómico. La transformación de todo. Y todo ese fantástico follón que hubiera necesitado un esfuerzo como el que se ha hecho, pero que hubiera necesitado una lealtad que en ocasiones no se ha tenido, no nos ha permitido ni valorarlo ni transmitir adecuadamente el mensaje. Deslealtad en esas relaciones de administración política autonómica que yo creo que debe ser corregida, porque si no vamos a tener muy serios problemas. La deslealtad, por ejemplo, en el caso claro del nacionalismo moderado vasco, que no fue leal al relatar a su comunidad que los enormes logros que se estaban produciendo se derivaban del Estatuto de Autonomía, al que se presentaba siempre como una herramienta roñosa, contribuyendo así a que tuvieran valor o peso las reclamaciones de los más extremistas, que ahora se han dado cuenta los nacionalistas moderados hasta qué punto se ha vuelto contra ellos. Esta falta de lealtad nos ha hecho mucho daño y nos ha emborronado completamente el mensaje. Nos ha emborronado la guerra política de las facciones. La política es una cosa muy importante. Se libra también con todos los encarnizamientos que sabemos y nadie se tiene que extrañar. Pero a un país joven con democracia tierna como la nuestra le hubiera venido muy bien que la política se guardara sus peores armas para ulteriores momentos y que hubiera sido capaz de mantener durante algún tiempo más algunos de los elementos mínimos del diálogo y de la concordia que se han ido por el desagüe de manera clamorosa, con ayuda, naturalmente, de los medios de comunicación. Entre quienes hemos ido zancadillando todo este proceso está la política con su falta de altura y los medios de comunicación, que han de vivir cerca de la política, pero que en ocasiones han vivido demasiado cerca de la política. Yo siempre creo que la clave es mantener una distancia, que es la distancia de la independencia mutua, y aludo permanentemente al famoso símil de Schopenhauer, decía, dos puercoespines en una noche helada necesitan estar cerca para darse calor, pero no tan cerca como para pincharse con las púas. El periodismo y la política se han pinchado con las púas, se han herido de gravedad, y ambos juntos están en la UBI de la opinión pública, que los ve como actividades ajenas al cuerpo social, que se acercan al cuerpo social para extraer el material en el que librar sus particulares disputas. Una distancia que tiene una explicación histórica, está en parte justificada por la vida de la transición, cómo vivió la política y el periodismo, pero que hace algún tiempo hubiera debido distinguir y marcar una separación que cuando la está marcando ya es tarde, porque la sociedad ya los ve como hermanos siameses, nos ve como hermanos siameses. Han contribuido también a zancadillar esto algunos periodistas que no se conforman con serlo y que quieren también gobernar el país. Con algunas anécdotas tan grandes como la que cierto celebérrimo periodista de un currículum apabullante, una persona mayor, reveló un día sin ningún problema que 7 periodistas se habían reunido para cargarse a un presidente de gobierno elevando el nivel crítico aunque se pusiera en peligro la estabilidad del Estado. Lo dijo ese famoso periodista. Ese periodismo que se olvida de en qué consiste su tarea también ha contribuido a hacer daño. Como la guerra de las empresas que en un momento en que estallaba completamente el mundo multimedia, para colocarse mejor, para ganar cuotas de poder, se ha ido acercando a los poderes políticos de una manera también enfermiza. O esa especie de manía que tienen los presidentes de gobierno, que en cuanto ganan unas elecciones quedan inoculados de un virus rarísimo, que consiste en querer modificar ex novo el mapa de los medios de comunicación, con resultados siempre desastrosos, pero que al parecer no hay manera de escarmentar. El hecho es que el debate, como consecuencia de todas estas cosas, ha sido un debate desleal, un debate diálogo de sordos, que no ha transmitido a la sociedad, una sociedad joven, tierna en la democracia, que necesitaba mucha pedagogía, no le ha ayudado a entender las formidables transformaciones que se estaban viviendo. El debate ha sido virrioso,
El debate es virrioso, el debate es cochambroso y el debate es además inútil, completamente ineficaz, porque se ha convertido del diálogo de sordos en los espectadores, lectores o oyentes sordos que sencillamente se han dado la vuelta y caminan en una dirección completamente diferente. Entre el 23F y hoy han pasado muchas cosas, pero obsérvese un pequeño detalle. Al día siguiente del 23F, España vivió posiblemente el momento más alto de la relación política-sociedad, el momento más alto del prestigio de la democracia. El 15M de este año, podríamos colocar ahí la baliza, se ha podido vivir el momento más bajo de la relación democracia-sociedad. Hemos viajado del máximo reconocimiento de la democracia y de la política al mínimo reconocimiento de la democracia y de la política. Lo hemos hecho, además, cuando las encuestas señalan a los políticos como tercer problema del país, y lo que más me escandaliza a mí, sin que parezca importarles nada, sin que se haya notado ninguna reacción, ni se haya notado ninguna expresión de inquietud, ni ninguna sensación de descolocación, ni ningún propósito de enmienda, salvo algunas aproximaciones tácticas que ya veremos a dónde van. Y de todo ese tiempo, de ese viaje que hemos vivido así, sin ser conscientes de lo que estábamos haciendo, o todos conscientes de nuestra responsabilidad, hay un día que es el día en el que España necesitaría, es exigible, de todo punto exigible, una reflexión compacta sobre el 11M. El día 11M murieron muchas personas víctimas de un atentado. Y hoy decir 11M es la historia de un desencuentro político. ¿Cómo va a ser el 11M la historia de un desencuentro político cuando debería ser la historia de un drama extraordinario? Me tocó vivirlo en posición bien delicada y bien difícil, en antena según pasaban las cosas. Yo nunca había visto un país más unido. A las 12 de la mañana de aquel día, España estaba viviendo el momento de máxima unidad que yo he conocido en mi vida profesional, que ha sido de 40 años. Nunca había visto un país tan unido. Unidos los médicos, los taxistas, las comunidades autónomas, los políticos de todo signo en condición, unidos por el dolor. Yo pensaba para mí, este drama, a lo mejor, ojalá, va a poder jugar un papel cicatrizante enorme, se va a convertir en el dolor que nos una, en el dolor alrededor del cual vamos a poder poner muchísimas cosas en común. He ahí un pronóstico clarísimamente equivocado. Muy pocas horas después, se produjo todo lo contrario. Y hoy el 11M, que a las 12 de la mañana era el día de la máxima unión de España en el dolor, a las 5 de la tarde era el día de la mayor desunión de España que nunca ha tenido. No veo a la política preocupada por esa desunión. No veo a la política preocupada por ese desplazamiento de la atención del dolor del 11M a esa otra situación. No puedo entender que el 11M no haya sido el día de la unión de España en torno a su dolor y se haya convertido en el símbolo de la máxima desunión, la desunión prácticamente imposible de curar. Me parece patético. Bueno, a la pobreza del debate, quiero ser breve, lo he dicho, y además el acto tiene, por su solemnidad, necesidades de unas fluideces que yo no seré quien interrumpa. Se añade también a ese veneno con los gases tóxicos, se ha incorporado también a última hora una especie de pléyade de los patriotas de verdad, que no sabíamos dónde estaban y que de pronto nos han aparecido los nuevos medios, los nuevos soportes, pero patriotas de verdad, esos españoles de pelo en pecho, vamos, de pesimismo racial, o sea, racialmente pesimistas, con lo cual ya queda asegurada esa especie de atmósfera tóxica sin la cual parece que no podemos vivir. Por si le faltaba algo, está la basura televisiva. En enero de 1990 nacen los canales públicos. No es momento de hacer los canales privados de televisión. No es momento de hacer un balance de una actividad muy compleja que ha aportado, sin duda, un gran número de cosas, pero nos deja también un rastro cenagoso de basura que ha sido transmitida a las generaciones siguientes como verdaderamente antiedificante. No podemos permitirnos el lujo de estar convirtiendo todos nuestros foros públicos en escenario de la máxima cochambre. Todos nuestros escenarios públicos. Los escenarios públicos para el debate político son una cosa bastante, ya saben ustedes cómo son. Los espacios públicos dedicados a los temas populares son un basurero. Y los espacios como Internet, abiertos de pronto a la gran posibilidad de que en esa gigantesca plaza pública se comenten todos los asuntos de la actualidad, han sido ocupados por los frikis. Ya no hay prácticamente ninguna persona que se atreva a acercarse a esos lugares, con lo que de pronto, a los 5 minutos de nacer, han
perdido su capacidad enorme de ser el lugar donde se rozan las ideas, donde se cruzan los puntos de vista, porque se ha convertido en un gigantesco botellón en su peor expresión posible. Todos los espacios públicos han sido copados por cosas que no tienen, en el mejor de los casos, nada bueno que dar y, en la mayoría de los casos, muchísimo malo que dar. Por eso, todos estos elementos yo los coloco sobre la mesa para considerarlos piezas de una reflexión que es absolutamente imprescindible. España tiene que decirse la verdad en algún momento. Nos aguardan desafíos de la máxima importancia. Desafíos de la máxima importancia porque nadie sabe por dónde vamos a ir, porque los enigmas son enormes, porque nos tiene que pillar unidos, porque nos tiene que pillar al menos con las energías depositadas en la correcta dirección y no desperdigadas en un juego que los convierte en estériles y en completamente inútiles. Ya saben ustedes cómo somos, no se lo voy a decir. Hemos decidido hablarnos con sinceridad, todos somos españoles. Si no podemos ser los mejores, exigimos ser los peores. Y si no podemos ser los número uno, exigimos ser el último. No nos conformamos con menos. Nada de templar nuestras capacidades para ver lo que nos va bien y lo que no nos va bien. De la euforia al tremendismo derrotista más colosal. Yo, sinceramente, quisiera decir que un repaso como el que acabo de hacer, ya ven, nada exhaustivo, señala solo algunas de las circunstancias en las que España ha ido tropezando permanentemente, minas que nos vamos colocando a nosotros mismos y que no nos están permitiendo desarrollarnos como nos podríamos desarrollar. Si España fuera capaz de concentrar toda su energía en la solución de sus problemas, en el diagnóstico de sus problemas, seríamos un país completamente imbatible. Hemos dedicado el 40% de nuestro tiempo en estos años, y miren ustedes todo lo que hemos logrado hacer, a preguntarnos quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, cuáles son nuestras esencias. Nos hemos pasado la vida entera buscando fantasmas, mirando nubes, observando, en fin, teologías. Por otro lado, nos hemos pasado la mitad del tiempo librando batallas que no tenían mucho sentido, porque no eran batallas de fondo que afectaban a profundas y diferentes articulaciones de nada, sino que compartiendo casi todo menos un poquito, hemos agigantado ese poquito todo lo que hemos podido para hacer inútil cualquier tipo de encuentro. Hemos vivido con la mano atada y hemos llegado tan arriba que durante mucho tiempo hemos sido el asombro de Europa. Bien, es verdad que estábamos soñando, no era esa nuestra absoluta realidad. Nuestros suelos estaban colocados sobre cimientos de arena, pero a la hora de construir nuevos cimientos y que no sean de arena, sería bastante bueno que supiéramos colocar los antagonismos donde deben estar, los encarnizamientos donde deben estar, que debe haber antagonismos, y es bueno que haya encarnizamientos, pero no hasta la estilización de nuestra propia capacidad. Yo insisto, desde mi punto de vista, después de 40 años observando la actualidad de este país, yo he asistido atónito a lo que este país ha cambiado, lo que era y lo que es, y me pregunto qué relato hemos hecho de esa historia, cómo la hemos diagnosticado, qué le hemos contado a nuestros hijos qué ha pasado y qué creemos que van a deducir si le hemos contado lo que le hemos contado. Cómo hemos logrado alejarles de los debates de lo común, que lo común ya no interesa a nadie. ¿Qué ha pasado para que los hayamos expulsados de los territorios de lo común? A mi juicio, señores, esta no es una reflexión que sea puramente... En fin, esto no es paja, esto no es paja. Esto es fundamental, absolutamente fundamental. Mi opinión es que España se ha hecho trampas. Si se las sigue haciendo, tenemos muy difícil por venir, porque las novedades que aguardan el mundo son colosales. Noticias de última hora. Hoy ha dicho Obama que no le extrañaría nada que viniera otra nueva y gravísima depresión. Para quienes crean que ya ha pasado. Hoy, un artículo de Diego Hidalgo, que nadie creerá que es un rojo peligroso, que dice: vivimos en una realidad completamente ficticia. Solo uno de cada 80 títulos que se compran no se venden en el mundo. 1 de cada 80 corresponde a activos reales, los otros 79 son ficticios. Estamos, por tanto, viviendo una ficción que va a tener que acabar. Es muy poco probable que pueda acabar sin causar extraordinarios problemas. Sería bastante bueno que este país tan potente, fuera capaz de sumar toda su potencia para hacer frente a lo que aguarde con confianza. Creo que debe ser posible. El futuro no está escrito, nosotros lo tenemos que escribir. Muchas gracias y muy buenas tardes.